de concavidad y los puntos de inflexión de esta función. Es una ecuación, es una función cúbica, se dice 2x al cubo menos 6x al cuadrado menos 18x más 17. Mm, ya empezaremos con la solución. Te pide puntos de inflexión y intervalos de concavidad. Les había dicho que los puntos de inflexión no son aquellos puntos donde aquí tengo función cóncava hacia arriba, función cóncava hacia abajo. Y aquí tengo el criterio, ¿no? Vamos a tener cóncava hacia arriba cuando la segunda derivada sea positiva y voy a tener función cóncava hacia abajo cuando la segunda derivada sea menor que cero. Y el punto de inflexión es aquel punto donde existe cambio de concavidad, donde la función pasa de ser cóncava hacia abajo a ser cóncava hacia arriba o al revés, de ser cóncava hacia arriba a ser cóncava hacia abajo. El criterio es segunda derivada igual a cero. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer es analizar o hallar los puntos de inflexión. Aquí nos vamos a copiar esto. Ya ese es el primer paso. Tenemos que analizar puntos de inflexión. Sea mi letra. Y ahora el criterio para hallar los puntos de inflexión es la segunda derivada igual a cero. Aquí tengo el gráfico de la función. Esta es la función y igual a y igual a 2x al cubo, 2x al cubo, menos 6x al cuadrado, menos 18 veces x más 17. Entonces, de punto de inflexión, aquí estaría el punto de inflexión. Entonces, solamente tengo un punto de inflexión. Aquí estaría. Fíjate que en este punto ocurre el cambio de concavidad. La función pasa de ser cóncava hacia abajo a ser cóncava hacia arriba. Entonces, ahí tengo el punto de inflexión. Entonces, pero hay que hallarlo de manera analítica y el criterio es la segunda derivada igualarlo a cero. Pues aquí tengo la función f de x es 2x al cubo menos 6x al cuadrado menos 18x más 17. Necesito la segunda derivada, entonces voy a iniciar con la primera derivada, que es 6x al cuadrado menos 12x aquí menos 18. Ahí tengo la primera derivada. Yo necesito a la segunda derivada. Entonces a la derivada lo vuelvo a derivar y tengo la segunda derivada. Y ahora esto, la derivada de 6x al cuadrado, eso es 12x. La derivada de menos 12x, eso es menos 12 solamente. Y aquí la derivada de menos 18 es ya cero, es constante. Ahí ya tengo la primera derivada, la segunda derivada, el criterio te dice segunda derivada igualado a cero, igualarlo a cero. Entonces de aquí la segunda derivada que es 12x menos 12 es igual a cero. De aquí despejo x, es menos 12 pasa a sumar y 12 pasa a dividir. Y de aquí que x vale uno. ¿Ya está? Entonces aquí que podemos, sí, aquí vamos a decir, se tiene un punto de inflexión. Sí, punto de inflexión en x igual a uno. Sí, y eso se ve de manera gráfica. Fíjate que aquí está el punto de inflexión. Su coordenada en x está en uno. Sí, solo he hallado la coordenada en x de nuestro punto de inflexión. Para hallar su coordenada en y, pues tengo que reemplazar en esta ecuación.
Aquí era y o f de x, no estamos usando la notación f de x. Para ya su coordenada en y reemplaza aquí. Y a ver ahora, ya luego de hacer eso, tenemos que clasificar ahora los intervalos de concavidad y convexidad. De concavidad hacia arriba y concavidad hacia abajo. Ya aquí voy a decir los intervalos de concavidad. Y ya aquí tenemos el criterio. O lo eliminaremos. Mejor usaremos. mm, ¿Dónde estás? Aquí, de nuestro resumen. Necesitamos a la segunda derivada, pero aquí, ya entonces aquí me voy a desde menos infinito hasta más el infinito. El punto de inflexión está en x igual a uno. En x igual a uno. Y fíjate que tengo dos intervalos. Yo quiero saber si en este intervalo de menos infinito a uno, si la función es cóncava hacia arriba o si es cóncava hacia abajo. De uno hasta el infinito, quiero saber si la función es cóncava hacia abajo o si es cóncava hacia arriba. Entonces tengo que analizar eso. Entonces tengo dos intervalos y aquí voy a decir para el intervalo de menos infinito hasta el uno. Entonces estamos en este intervalo. Entonces elegimos un valor de este intervalo. Voy a elegir x igual a cero. Puede ser cualquier valor. Entonces en x igual a cero. Necesitamos la segunda derivada, habíamos dicho. Segunda derivada. Aquí tengo a la segunda derivada. Me lo voy a copiar y me lo voy a pegar. Entonces voy a sustituir ese valorcito en x que he hallado o que he elegido. Entonces aquí voy a tener la segunda derivada en cero. Entonces aquí voy a tener 12 por cero menos 12. Y de aquí le sale, esto se hace menos 12. Le sale menos 12. Le sale un número negativo. No se fijen en qué cantidad sale. Solamente fíjense en el número, en el signo. Le sale un valor negativo. O sea que en este intervalo la función había sido, le sale un número menor que cero. O sea, la segunda derivada es menor que cero. Cuando es menor que cero, tenemos función cóncava hacia abajo. Aquí eso, cóncava hacia abajo también se suele llamar convexidad, ¿ya? Entonces eso. A ver, ¿dónde está? Está bien, parece mi criterio de aquí que he anotado aquí. Copiar. Lo borraremos. Cóncava hacia abajo también se suele llamar convexidad y cóncava hacia arriba solamente cóncava, ¿ya? Entonces, nos ha salido menor que cero, o sea, es cóncava hacia abajo. Ya aquí anoto eso. La función es cóncava hacia abajo. En ese intervalo la función es cóncava hacia abajo. Ahora pasaremos al siguiente intervalo, el intervalo ahora de uno hasta el infinito, un valorcito. Elegiremos x igual a 2. Entonces aquí voy a decir para el intervalo de uno hasta el infinito. Entonces hemos elegido el valor x igual a 2. Entonces y eso lo voy a sustituir ahora en la segunda derivada. Aquí va a ser 12 por 2 menos 12. Entonces aquí va a ser 12 por 2 menos 12. Y esto les va a salir 12. Les da un número positivo.
Y un número positivo pues es mayor que cero. Y ahora cuando la segunda derivada es positivo, cuando es mayor que cero, es cóncava hacia arriba. Es cóncava hacia arriba. O sea que en el intervalo de 1 hasta el infinito la función había sido cóncava hacia arriba. Es cóncava hacia arriba o la función abre hacia arriba. Y hasta hayamos hallado el punto de inflexión. Está en x igual a 1 y a la izquierda del uno la función es cóncava hacia arriba y hacia abajo y a la derecha de este uno la función es cóncava hacia arriba. Y eso se ve de manera gráfica. Fíjate que a la izquierda la función es cóncava hacia abajo y a la derecha del punto de inflexión de x igual a 1 la función es cóncava hacia arriba. Y eso sería la respuesta. Ahora solamente nos quedaría hallar la coordenada en y de nuestro punto de inflexión. Entonces aquí podemos decir como conclusión en x igual a 1 se tiene punto de inflexión. Punto de inflexión. Ya tengo la coordenada en x del punto de inflexión. Para hallar su coordenada en y, tengo que reemplazar en esta ecuación, en la ecuación original. Esto me lo voy a, en la ecuación de el gráfico siempre, ¿sí? Entonces aquí va a ser la función en uno va a ser 2 por 1 elevado al cubo menos 6 por 1 al cuadrado menos 18 por 1 más 17 y esto les va a dar menos 5. O sea, la coordenada, el punto de inflexión había estado en la coordenada en x1 y en y menos 5. ¿Ya está? Mm, sí, no, es el ejercicio. Punto de inflexión, aquí su coordenada. El punto de inflexión está en, su coordenada está en x igual a 1 y en y está en menos 5. Sí, no, aquí está el menos 20, el menos 5 estaría más o menos por aquí, por aquí. Ya así vienen las preguntas de su examen. Ya estoy haciendo, utilizando la función aquí es cóncava hacia abajo, hacia abajo, que la función es cóncava hacia arriba. A ver, haremos otro ejercicio. Y esta vez vamos a emplear su criterio del INGE. Ya, el ingeniero lo hace mediante tablas, estos ejercicios. Así que vamos a hacerlo de esa forma. Localice y clasifique los extremos locales o relativos de la función. Me voy a copiar de aquí el enunciado. Y aquí la función es 2x al cubo, 2x al cubo, menos 6x al cuadrado, menos 18x más 17. Te pide clasificar los extremos locales o relativos de la función. Extremos locales o extremos relativos es lo mismo. Y esta es la función. Mm, y aquí tengo la función. Es y igual a 2 veces o f de x igual a
2x al cubo menos 6x al cuadrado menos 18x más 17 menos 6x al cuadrado menos 18x más 17. Y este caso vamos a emplear su metodología del ingeniero. Solución. ¿Qué era el primer paso? El primer paso era hallar los puntos críticos. Y el criterio para hallar los puntos críticos, aquí ya lo tenía. Para analizar puntos críticos, el criterio es primera derivada, igualarlo a cero. Pues ahí tengo el criterio. Solamente aplicamos para hallar puntos críticos. Aquí tengo la función f de x, entonces necesito llevar la derivada. Entonces la función es f de x igual a 2x al cubo menos 6x al cuadrado menos 18x más 17. Entonces aquí hay la derivada, que es 6x al cuadrado menos 2x menos 18. Ahora lo siguiente que hay que hacer es que a la derivada lo tenemos que factorizar. Y si esto lo factorizamos, puedo sacar a factor en común a 6 y aquí les va a quedar x al cuadrado menos 4 menos 2 veces x menos 3. Ahora esto se puede seguir factorizando, una ecuación de segundo grado. Eso ya, su factorización va a ser de esta forma: x con x, más por menos, menos por menos, más números multiplicados que nos den 3 y cuya suma sea 2 sería 3 y 1. Entonces ya tengo a la derivada factorizada. Esto es el paso número uno, es 6 por x menos 3 por x más 1. Ahí ya está la derivada y lo hemos factorizado. El criterio te dice primera derivada igualado a cero. Entonces aquí la primera derivada, entonces aquí es 6 por x menos 3 por x más 1. Esto lo igualamos a cero. Ahora aquí productos igualados a cero, entonces cada factor, este factor lo iguala a cero y este factor lo igualamos a cero. Entonces aquí voy a tener 6 por x menos 3, esto lo iguala a cero, lo igualamos a cero y aquí x más 1, esto lo iguala a cero. Y de aquí hallamos valores, x menos 3 va a ser 0/6. Y aquí 0/6, pues este es cero. Y de aquí directamente el 3 pasa a sumar. Y de aquí directo, x vale menos 1. X igual a menos 1. Entonces tenemos puntos críticos en x igual a menos 1 y en x igual a 3. Entonces aquí anotamos eso. En x igual a menos 1 y en x igual a 3 se tiene puntos críticos. Sí, no, y eso se ve de manera gráfica. Fíjate, aquí tengo, habíamos dicho que puntos críticos son aquellos puntos donde la recta tangente a la función se hace horizontal. Sucede en ese punto y sucede en este punto. Sucede en x igual a menos 1 y sucede en x igual a 3. En esos puntos la recta tangente a la función se vuelve horizontal, pero solamente he hallado las coordenadas en x de estos puntos críticos. Para hallar sus coordenadas en y, pues tengo que reemplazar en la ecuación de la función, ¿sí? De la f de x, no en las derivadas. Entonces ahí he hallado los puntos críticos. Ahora los puntos críticos tenemos que clasificarlos. Entonces aquí decimos, clasificamos los puntos
críticos. Para clasificar los puntos críticos vamos a utilizar el criterio. El criterio de la primera derivada. Y aquí ya tenemos el criterio de la primera derivada. Cuando la función pasa de ser creciente a ser decreciente, estamos en un máximo. Cuando la función pasa de ser decreciente a ser creciente, estamos en un mínimo. Y aquí nos vamos a construir una tabla. Ya, a ver, tenemos puntos críticos en x igual a -1 y en x igual a, en x igual a -1 y en x igual a 3. Ahora nos construimos la siguiente tabla, que voy a anotar el intervalo. Aquí voy a anotar el primer factor de la derivada. Ya voy a anotar este factor, 6 por x menos 3. Entonces aquí voy a anotar ese factor, 6 por x menos 3. Voy a analizar qué valores toma este factor. Y ahora voy a anotar también este otro factor que es x más 1. Ese factor x más 1 lo anoto por ahí. Y luego el producto de estos dos factores, fíjate, nos da la derivada. Entonces aquí tengo la función a la derivada. Y aquí vamos a hacer una conclusión. Si la función f de x en ese intervalo es creciente, si es decreciente. Entonces aquí el primer intervalo va desde menos infinito hasta el 1. Este intervalo primeramente. Entonces elegiremos un valor que esté dentro de este intervalo. Puedo tomar x igual a -2 si no está dentro de este intervalo. Y si lo sustituyo aquí, vamos a tener 6 por -2 -3 y esto les va a dar a -5 -30, pero les da un número negativo, ¿ya? Ahora este otro factor x más 1, si yo sustituyo por este valor, nos va a dar eh, -2 más 1, eso les da -1. No se fijen en qué cantidad, les da un número negativo. Ahora fíjate, esto por número negativo, por un número negativo, un número negativo, por un número negativo, aquí les va a dar un número positivo. Y, o sea, que la derivada nos da valores positivos, nos da números positivos, o sea, números mayores que cero. Si nos da en ese intervalo números mayores que cero, ¿cuál sería nuestra conclusión? Cuando la derivada es mayor que cero, cuando nos da números mayores que cero, valores mayores que cero, la función crece. Cuando la derivada nos da números negativos, cuando la derivada nos da valores menores que cero, es decreciente. Entonces nos ha salido números positivos. O sea, aquí la conclusión es que la función crece. Entonces, pero esto aquí directamente, aquí nos da números negativos, aquí nos da números negativos y aquí números positivos. Aquí la conclusión es que la función crece. Y ahora pasaremos al siguiente intervalo. Ahora pasaremos al intervalo de -1 hasta 3. Entonces, al intervalo ahora de -1 menor a x menor a 3. Entonces, elegiremos un valor que esté dentro de este intervalo. Puedo elegir x igual a 0. Ahora, analizamos qué valores toma esto, o si toma valores positivos o si toma valores negativos. Va a ser 6 por 0 menos 3. Y esto pues les da -18. O sea que este factor toma valores negativos. Ahora pasaremos a el otro factor que es x más 1. Entonces analizamos, ¿no? Sustituyo, que es igual a 0. Entonces tengo 0 más 1, eso les da 1, pero les da números positivos. Ahora, números negativos por números positivos, eso les da números negativos. Números negativos por números positivos, eso es multiplicación, les va a dar números negativos. O sea, números negativos, o sea, números que sean menores que 0. O sea, la derivada nos da números que sean menores que 0 o negativos. Ya y aquí la conclusión es que la función cuando nos da valores, números negativos o cuando la derivada es menor que cero, la función decrece. O sea que aquí la función decrece. Ya esa es la conclusión. Pero directamente tiene que ir analizando sin hacer la sustitución. Aquí les va a dar números negativos, aquí les va a dar números positivos, negativos por positivos, aquí les va a dar negativos. O sea, la función aquí decrece. Ya hemos hallado que aquí la función crece en ese intervalo. En el otro intervalo, la función de 1 hasta 3 la función decrece.
Eso se ve también de manera gráfica, fíjense en el gráfico. De menos infinito hasta uno la función crece. De menos uno hasta 3 la función decrece o la función baja. Entonces el link lo hace de esa forma. Esto lo borraremos. Ahora sí pasaremos al otro intervalo. El otro intervalo es desde 3 hasta el infinito. Elegiremos un valor cualquiera. X igual a 4. Entonces aquí ahora estamos haciendo para el intervalo de 3 hasta el infinito. Entonces, analizamos qué valores toman estos factores. Ya ver, si aquí los sustituimos, voy a tener 6 por 4 menos 3, eso les da 6, pero les da números positivos. Y ahora este otro factor, entonces lo sustituyo, ¿no? X más 4, entonces tendría 4 más 1, pero les da números positivos. Ahora, números positivos por números positivos, aquí les va a dar números positivos, la derivada. O sea, números positivos, o sea que la derivada les da números positivos, números mayores que cero. Cuando la derivada es positivo, es la función crece. Pues aquí la conclusión es que la función crece. Pero no se fijen qué cantidad les da, solamente se tienen que fijar en el signo. Aquí les da números positivos, aquí les da números positivos, y aquí les da positivos, positivos por positivos, les da positivo, la derivada les da positivo. Y así, aquí he hecho analizando valores, esto lo tienen que hacer en la mente. Y aquí se dan un valor, aquí lo sustituyen, entonces les da negativos. Aquí lo mismo. Se dan un valor, lo sustituyen aquí, les da valores negativos, así sin estar haciendo sin estar haciendo los reemplazos y luego borrando, ¿no? Directo. Porque en este intervalo ahora la función crece o sube. Y ya está, ya hemos, esta es la tablita que se tienen que construir. Tan, 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 tan. Y una vez que han hecho esa clasificación, esa clasificación, tienen que ahora dar una conclusión. Conclusión. Y ahí tienen que clasificar estos puntos críticos. En x igual a -1 se tiene. Fíjate que a la izquierda la función crece, a la derecha decrece. Entonces estamos en un eh, máximo. Estamos en un máximo. Tengo que hallar la coordenada si no estamos en un máximo. Aquí eso se ve también, ¿no? Estamos en un máximo en x igual a -1, tengo un máximo. Pero solamente tengo su coordenada en x. Para hallar su coordenada en y tengo que reemplazar en esta ecuación, en la ecuación de la función, siempre en la f de x. Entonces, esto, a ver, no los copiaremos otra vez. Copiar, pegar. Entonces aquí lo sustituimos. Entonces el valor en y para cuando x es 1 va a ser 2 por -1 al cubo, menos 6 por -1 al cuadrado, menos 18 por -1 eso más 17. Si esto lo meten en su calculadora les va a dar 27. O sea, el máximo está en coordenadas x1 y y 27. Ya está, ahí ya tengo la respuesta. Ahora para el siguiente otro punto crítico. En x igual a, el otro punto crítico está en x igual a 3. Y digo, C tiene x igual a la izquierda es decreciente, luego creciente, entonces es un mínimo. Entonces solamente he hallado, pero la coordenada en x de ese punto, que es un mínimo. Para hallar su coordenada en y, tiene que reemplazar en esta ecuación, y en la ecuación en la f de x. Entonces el valor en y cuando x es 3 entonces va a ser 2 por 3 al cubo, menos 6 por 3 al cuadrado, menos 18 por 3 más 17. Y eso les va a dar menos 37. Menos 37. Entonces el mínimo
Había estado en x igual a 3 y en y menos 27. Ya sabes la respuesta. Y si no, esto está en coordenadas en x igual a -1 y en y está en 27. Sí, se ve, se nota. Esto es ahí tengo el punto máximo y el punto mínimo había estado en x igual a 3 y en y vale -37. -37. Sí, ¿no? -20, -40, -37 está por ahí. Y de esa forma, ahí acaba el ejercicio. Hasta ahí hemos hecho dos ejercicios. Ah. Ya, entonces, aplicando el criterio de la primera derivada, a ver, ahora aplicaremos el criterio de la segunda derivada. Localice y clasifique los extremos locales o relativos de la función, dice lo mismo el enunciado del ejercicio, pero esta vez vamos a aplicar el copiar, pegar. Esta vez cambia un poquito o cortar. Los extremos locales o relativos, los extremos locales. Los extremos locales o relativos. Puedes decir extremos locales o extremos locales o relativos, es lo mismo, ¿ya? Pero por eso se dice aquí extremos locales o relativos, es lo mismo, ¿ya? Te pide hallar los máximos y mínimos de la función, eso al final de cuentas. Y a ver, la función es esta vez x al cuadrado elevado a la menos 3 veces x. Aquí anotaremos eh, solución. Aquí la función es f de x, x al cuadrado elevado a la menos 3 veces x. Entonces me lo voy a copiar esto. La gráfica de la función, de esta función es mm, y ahí esta es la función f de x igual a x al cuadrado elevado a la menos 3 veces x. Y tenemos que ir primero los puntos críticos y el criterio para analizar puntos críticos. Aquí está, primera derivada igual a la cero. Ahora necesitamos la derivada. La función es x al cuadrado elevado a la menos 3 veces x. Entonces necesito derivar, necesito la primera derivada. Entonces, pero para derivar esto, pues aplico la regla del producto. Va a ser la derivada de la primera función, segunda función sin derivar, más la primera función por la derivada de la segunda función. Y f' de x es 2 veces x elevado a la menos 3 veces x. La derivada de e elevado a la menos 3x, la derivada de e elevado a la menos 3 veces x. ¿Se acuerdan de la regla de la cadena? Si yo quiero derivar e elevado a un cierto exponente, es e elevado a ese mismo exponente por la derivada de dicho exponente. Entonces aquí quedaría
La derivada sería e elevado a la menos 3x por la derivada de menos 3 veces x. ¿Ya? ¿Para cuánto es la derivada de menos 3 veces x? mm, para derivar menos 3 veces x, coeficiente por exponente, ¿no? Aquí el exponente es uno menos 3 por uno, eso es menos 3. Y al exponente le restamos uno menos uno eso es cero. Pero x a la cero eso es uno, o sea que menos 3 por uno eso es solamente menos 3. Entonces aquí la derivada sería e elevado a la menos 3x por menos 3. Si aquí realizamos el producto sería menos 3 elevado a la menos 3 veces x. Claro, porque aquí es producto más por menos 3 elevado a la menos 3x. Ya tengo ahí más x al cuadrado. La derivada de e elevado a la menos 3x es menos 3 elevado a la menos 3 veces x. ¿Ya está? Entonces ahora eso lo tengo que igualar a cero y de ahí tengo los puntos críticos. Pero esto un poquito más lo reduciremos, ¿no? Aquí tengo 2x elevado a la menos 3x, más por menos va a ser menos. Y este 3 lo voy a traer adelante, 3x al cuadrado elevado a la menos 3 veces x. Ahí ya tengo la primera derivada. El criterio que te dice, la primera derivada lo igualas a cero para hallar los puntos críticos. Y de aquí a la derivada, que es 2x elevado a la menos 3 veces x, menos 3x al cuadrado elevado a la menos 3x. Esto lo igualamos a cero. Entonces hay que resolver ahora esta ecuación. Puedo sacar en factor en común de aquí elevado a la menos 3x, aquí 2 veces x menos 3x al cuadrado. Esto lo igualamos a cero. Entonces ahí puedo aplicar el teorema de factor nulo, un producto igual a cero. Entonces aquí cada factor lo igual a cero. Y aquí 2x menos 3x al cuadrado lo igualamos a cero. Aquí resolver esto está sencillito. Aquí puedo factorizar x, va a ser 2 menos 3 veces x. Esto lo igualamos a cero. De aquí cada factor nuevamente lo igualamos a cero. 2 menos 3 veces x lo igualamos a cero. Menos 3x pasa como menos 2. Aquí x sale menos 2 sobre menos 3. Ahí los signitos se cancelan y tengo punto crítico en x igual a 2 tercios. Ahora, ¿cómo resolvemos esta ecuación? No hay un valor de x que satisfazca esta ecuación. Si ustedes reemplazan por x igual a cero, voy a tener e elevado a la menos 3 por cero, pero esto se va a hacer 1 y no se cumple la igualdad. Si reemplazamos por valores negativos, pues voy a tener e elevado a la menos 3 por menos 2, por decir a la menos 3 por menos 2 y tampoco se va a cumplir la igualdad. Y si reemplazo por valores positivos, por x igual a 2, puede ser pues menos 3 por 2 y tampoco se va a cumplir la igualdad. O sea, esta ecuación no tiene solución. O sea, no hay un valor de x que satisfazca a esta ecuación. Entonces, como no hay un valor de x, como no tiene solución esta ecuación, directamente esto lo descartamos. Entonces, solamente tengo puntos críticos en x igual a cero y en x igual a 2 tercios. Esto lo tenemos aquí. Se tiene puntos críticos en x igual a cero, en x igual a 2 tercios. 2 tercios es cero. ¿Cuánto es? Si no me equivoco, es 0,6. 2 tercios es 0,67. Entonces tenemos puntos críticos en esos dos valores y se ve, ¿no? De manera que aquí. Los puntos críticos son aquellos puntos donde la recta tangente a la función se vuelve horizontal. Eso sucede en estos puntos. En x igual a cero y en x igual a 2 tercios. 2 tercios